Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con Barda Fishbein en su sección Yiddishkeit, la letra viva, en donde aborda la obra literaria en Yiddish de muchos de los escritores en esta lengua. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Eh, Hoy tenemos un autor que se llamaba Reuben Asher Braudes, muy prolífico y un gran sionista, un hombre que nació en Vilna o Vilnius, la capital de Lituania, en el año 1851. Fue novelista y periodista y alternó la escritura en hebreo y en yiddish. Recibió una educación tradicional talmúdica, pero muy joven se unió a las ideas de la Ascalá, el iluminismo judío. La mayor parte de su trabajo la dedicó a escribir artículos sobre temas de la actualidad de su tiempo y también fue un gran crítico literario. No obstante, se le recuerda más como novelista y autor de relatos por la calidad de su estilo y sus vívidas descripciones. Hacia el año 1882, cuando estallaron los disturbios antisemitas en Rusia, este autor se sumó a las filas del movimiento sionista, cuyas ideas defendió con pasión. Precisamente para extender su ideario, se trasladó a Rumanía y comenzó a publicar en Bucarest un semanario en yiddish. Pero Braudes fue expulsado de ese país unos años más tarde. En 1891 se fue a vivir a Cracovia, donde volvió a intentar la fundación de un semanario, esta vez en lengua hebrea, que llamó Asman, el tiempo, y se estuvo editando durante 9 meses hasta que se cerró por falta de fondos. Uno de los datos más interesantes de la vida de Braudes fue que Theodor Herzl, el padre del sionismo, le encargó la edición en yiddish de su semanario Die Welt, El Mundo. Este autor falleció joven en Viena en el año 1902. El cuento que conoceremos hoy de Braudes es humorístico, irónico, podríamos decir, que era una de las cosas uno de los rasgos que caracterizaban la escritura de este autor. El relato se titula La desgracia o cómo el RAF de Pumpián intentó resolver un problema social. Pumpián es un pueblecito judío de Lituania. Sus habitantes son gente pobre que se gana la vida con las pocas compras que hacen los campesinos. Rara vez se ven forasteros de paso y si por casualidad llega alguien desconocido, la visita es el único tema de conversación. Hace 50 o 60 años, la comunicación entre Pumpián y el resto del mundo era muy restringida. Aún no había ferrocarriles ni telégrafos, tampoco había tantos periódicos entonces, y apenas existían cuestiones trascendentales. Ciertamente Pumpián las ignoraba. Política, economía, problemas sociales, todas estas palabras eran prácticamente desconocidas, sobre todo entre los judíos, y ni hablar para Rev Nohomsky, el apelativo cariñoso con que llamaban a Reb Nojem, el rabino de Pumpián. Y sin embargo, Reb Nohumtze tenía cierta cantidad de sabiduría mundana propia. Como rabino del pueblecito, recibía el mismo salario semanal que su padre, de quien había heredado el puesto, 5 florines polacos. No tenía mucho que hacer, el pueblo era muy tranquilo, no había peleas, rara vez se litigaba ante el rabino, menos frecuente aún era que hubiera alguna cuestión ritual que resolver. Así que el rabino se sentaba, estudiaba y reflexionaba. Pasaba el día en su habitación, nunca en su vida se había alejado del pueblo, ya que después de todo, ¿a dónde debería ir? Y sin embargo conocía el mundo como cualquier otro erudito. Todo está en la Toire, en la Biblia. Y gracias a la Toire
y a los demás libros sagrados, Reb Nohumtse también había aprendido a conocer el mundo. Sabía, por ejemplo, que Reb Eliezer ben Jarsum tenía 1000 ciudades en tierra y 1000 barcos en el mar. Debía ser casi tan rico como Rothschild. Incluso en Pumpián sabían de Rothschild. Y así fue como se sumergió en la consideración del tema de ricos y pobres. Sabía por los libros sagrados que ser rico es una auténtica desgracia. El rey Salomón, sin duda un gran sabio, oró a Dios: no me des pobreza ni riquezas. Dijo que las riquezas se acumulan para mal de su dueño. En una ocasión, un sabio, tras haber estado en el cielo un corto tiempo y haber regresado, contó que había visto a los pobres ocupando los asientos principales en el jardín del Edén y a los ricos arrinconados junto a la puerta. Los castigos que Dios impone a los ricos en ese mundo no son ninguna broma. En consecuencia, la pregunta es, pensó Reb Nohumtse, ¿por qué querrían los ricos conservar esta desgracia? ¿De qué les sirve? Pensó y volvió a pensarlo. ¿Qué puede hacer una pobre criatura cuando Dios le envía la desgracia de las riquezas? Sin duda, querría librarse de ellas, pero ¿quién tomaría su desgracia para complacerlo? Y como es Dios quien aflige a los hombres con estas cosas, no podemos dárselas a nadie más, sino que tenemos que soportarlas. Así, Reb Nohumtse se sentaba a estudiar el Talmud y reflexionaba continuamente sobre el problema. Conocía el mundo a través de las Sagradas Escrituras y estaba convencido de que las riquezas eran una terrible desgracia que había que soportar, porque nadie consentiría en quitárselas a otro y cargar con ellas por él. Pasaron muchos años más y Reb Nohumtse gradualmente llegó a ver que la pobreza también es una desgracia, y esto por propia experiencia. Tenía 6 hijos pequeños, 1 o 2 niñas ya eran mayores y era hora de pensar en acomodarlas y no tenían ni un vestido que ponerse. El salario de 5 florines polacos a la semana no le alcanzaba y la pobre esposa lloraba todo el día. Al final incluso les faltó el pan. Nohumtse, ¿por qué no hablas?, exclamó su esposa un día con lágrimas en los ojos. Nohumtse, ¿no me oyes? Te digo que nos morimos de hambre. Los niños están en los huesos, no tienen ni una camisa, apenas pueden mantenerse en pie. Piensa en una solución, inventa algo que nos ayude. Y Reb Nohumtse se sentó y pensó en la otra desgracia, la pobreza. Es igualmente una desgracia ser muy pobre, como dijo el sabio rey Salomón. Ajá, la pobreza tampoco es una ventaja. ¿Y qué dicen los libros sagrados? La pobreza desvía al hombre del camino de Dios. Y Reb Nohem continuó pensando. Así que hay 2 desgracias contrarias en el mundo, una mala y otra amarga. ¿De verdad que no hay remedio? Un torrente de textos bíblicos le pasó por la cabeza, numerosas citas de la Toire, cientos de historias y anécdotas de otros libros que hablaban de ricos y pobres, afortunados y desafortunados, hasta que dio con una idea y de repente comenzó a hablar consigo mismo. Ajá, quizá haya descubierto un plan, y un buen plan. Una vez más, es casi seguro que siempre habrá más pobres que ricos, muchísimos más. Bueno, y es casi seguro que a todo rico le gustaría librarse de su desgracia, solo que no hay nadie dispuesto a quitársela. Nadie estaría tan loco. Pero tenemos que encontrar la manera de que muchísima gente lo libre de su desgracia. Eso significa que debemos tomar sus desafortunadas riquezas y repartirlas entre varios pobres. Eso será bueno para ambas partes. El rico se librará fácilmente de su gran desgracia y el pobre recibirá también ayuda y se cumplirá la petición del rey Salomón cuando dijo: no me des pobreza ni riquezas.
El propio Reb Nohumtze estaba asombrado por el plan que había inventado. Sus ojos brillaban y una sonrisa feliz se dibujaba en sus labios. Eso es lo que hay que hacer. Solo hay una dificultad, pensó cuando se calmó un poco su emoción, algo que no encaja. Dice particularmente la Toire que siempre habrá pobres entre los judíos. Los pobres no faltarán en la tierra y esto acabaría con ellos. Además, el precepto de la caridad, Dios no lo quiera, y al que le dan tanta importancia todos los demás libros sagrados, quedaría anulado. ¿Cómo podremos seguir cumpliéndolo? Pero una buena cabeza nunca está desorientada. Reb Nohumtze pronto encontró la salida. No importa, arrugó la frente y reflexionó. ¿Quién dijo que incluso todo el dinero en posesión de unos pocos ricos desafortunados sería suficiente para todos? Que habría justo lo suficiente para ayudar a todos los judíos pobres. No, quedarán suficientes pobres como para ejercer la caridad. Hay otra cosa, a quién se le dará y a quién no. Se empezaría con los eruditos y los sabios pobres que tienen que vivir de los estudios y del servicio divino. Ah, sí, todo irá bien. Por fin el plan estaba listo. Reb Nohumtze lo reflexionó una vez más, con mucho cuidado, lo encontró completo desde todos los ángulos y se entregó una sensación de satisfacción y deleite. Dvoire, le gritó a su esposa, Dvoire, no llores más. Por Dios, todo saldrá bien. Un poco de paciencia. Tengo un plan y todo saldrá bien. ¿Qué? ¿Qué clase de plan? Tranquila, tranquila, espera y cállate. Ninguna mente de mujer podría asimilarlo. Déjamelo a mí, todo saldrá bien. Sí, el plan es bueno, pero ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Con quién empezaré? Y pensó en todos los propietarios de Pumpián, pero no había ni un solo desgraciado entre ellos, es decir, ninguno tenía dinero, mucho dinero. No había nadie con quien hablar de su invento. Si es así, tendré que ir hasta una de las ciudades grandes, pensó. Y un sábado, el Bedel hizo saber en la casa de estudio que el Raf les rogaba a todos que estuvieran presentes esa tarde en una convocación. En dicha convocación, el Raf expuso todo su plan al pueblo y les presentó la felicidad que resultaría para el mundo entero si se hacía realidad. Pero primero debía viajar a una gran ciudad donde hubiera muchos ricos desafortunados, preferentemente Vilna, y exigió a sus feligreses que le proporcionaran los medios necesarios para llegar allí. Los presentes aceptaron la propuesta, juntaron unos cuantos rublos y el domingo por la mañana alquilaron un carro y un caballo y el Raf partió hacia Vilna. El pequeño carro llegó a destino. ¿A dónde nos dirigiremos?, preguntó el campesino que conducía el carro. ¿A dónde? A lo de un judío, respondió el Raf. A lo de un judío que me dará alojamiento. ¿Y yo, con mi carro y mi caballo?, preguntó el campesino. El Raf se quedó perplejo, pero un judío que pasaba por allí oyó la conversación y le explicó que Vilna no era Pumpián y que tendrían que ir a una posada. Así sea, dijo el Raf, y el judío le dio la dirección de un lugar. Vilna. Ciertamente no es lo mismo que Pumpián. Por primera vez en su vida el Raf vio calles de casas altas de 2 y 3 pisos. Y qué hermosas son, pensó, con sus fachadas ricamente decoradas. Ay, ahí viven los desafortunados, se dijo. Nunca había visto nada igual. ¿Cómo pueden soportar semejante desgracia? Vendré a ellos como un ángel de salvación. Decidió ir a ver al principal ciudadano judío de Vilna, solo que debía ser un buen erudito para entender lo que el Raf le decía. Le aconsejaron que fuera a ver al presidente de la congregación. Cada calle por la que pasaba lo asombraba, las casas, las aceras, los carruajes y sobre todo la gente tan elegantemente ataviada y alhajada con anillos de oro y cadenas para los relojes. Estaba tan desconcertado que temía perder el juicio y olvidar todos sus argumentos y razonamientos. Por fin llegó a la casa del presidente. Vive en el primer piso, le dijeron.
Otra sorpresa, Reb Nochumtze no estaba acostumbrado a las escaleras, pero cuando hay que subir, hay que subir. De una forma u otra, logró llegar al rellano del primer piso, donde abrió la puerta y dijo de golpe: «Soy el Raf de Pumpián y tengo algo que decirle al presidente». El presidente, un apuesto anciano, muy ocupado en ese momento con unos comerciantes, se levantó, lo saludó cortésmente y abriendo la puerta de la sala de recepción le dijo: «Por favor, rabino, entre aquí y espere un momento. Pronto terminaré y vendré a verlo». Muebles caros, grandes espejos, cuadros, sillas lujosamente tapizadas, armarios con estantes llenos de grandes candelabros de plata, una lámpara y muchos otros objetos pequeños, todos de plata maciza, armarios con tallas de diferentes diseños, paredes pintadas, una gran lámpara de araña decorada con cristal tallado, fascinante. Reb Nochumtze hasta tenía lágrimas en los ojos, pensar en alguien tan desafortunado y tener que soportarlo. «¿Qué puedo hacer por usted, Raf?», preguntó el presidente. Y Reb Nochumtze, abrumado por el asombro y el entusiasmo, casi gritó: «¿Eres tan desafortunado?». El presidente lo miró fijamente, se encogió de hombros y guardó silencio. Entonces Reb Nochumtze le expuso todo su plan, el motivo de su visita. «Seré franco con ustedes, los ricos de Vilna», dijo al concluir su largo discurso. «No tenía ni idea de la magnitud de la desgracia. Tómenlo en serio, piensen en lo que significa tener casas como estas y todas estas riquezas. Es una desgracia terrible. Ahora veo lo que mi plan supone para el mundo entero, la liberación que les traerá a todos». El presidente lo miró directamente a la cara, vio que el hombre no estaba loco, pero tenía el horizonte limitado de quien ha nacido y se ha criado en una pequeña ciudad de provincias y en el ambiente de una casa de estudio. También vio que sería imposible convencerlo con pruebas de que su idea era errónea. Por un momento lo compadeció en silencio. Luego se le ocurrió una solución y dijo: «Tiene toda la razón, rabino. Su plan es realmente muy bueno, pero yo solo soy uno entre muchos. Vilna está llena de gente desafortunada. Hay que hablar con cada uno de ellos. Luego también hay que hablar con la otra parte. Me refiero a la gente pobre, para ver si están dispuestos a asumir su parte de la desgracia». Por supuesto», asintió Reb Nochumtze. «Mira, Raf, trabajemos juntos. Yo me encargaré de la parte más difícil. Usted convencerá a los ricos de que dejen atrás su desgracia y yo convenceré a los pobres para que la acepten. Su parte del trabajo será más fácil, porque al fin y al cabo todos quieren librarse de su desgracia. Haga su parte y en cuanto haya terminado con los ricos, me encargaré de que los pobres se reúnan con usted». La historia no revela hasta qué punto el Raf de Pumpián logró su objetivo en Vilna. Lo único cierto es que el presidente nunca volvió a verlo. Ya ves la ironía que tenía este autor. Pues muchas gracias por habernos traído esta historia tan divertida del pobre que se sentía demasiado afortunado y quería compartir su fortuna con los ricos y viceversa, ¿no? Así que vamos a despedirnos para esta ocasión. Volveremos a hablar de literatura en Yiddish en una próxima emisión de Yiddishkeit. Muchas gracias, Barda Fishbein, y hasta entonces.